Saludos hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Es un privilegio poder venir a ustedes a través de este video para estudiar la palabra de Dios. Hoy tenemos un estudio muy interesante, muy importante para todos nosotros. Tiene que ver con las resurrecciones que van a suceder muy pronto. Vamos a estar hablando de 5 resurrecciones. Y en realidad este estudio viene siendo como una continuación del tema que hemos estudiado, el tema del reino, el reino premilenario. Vamos a ver algunas profecías que se van a llevar a cabo muy pronto, que tienen que ver con resurrecciones, tienen que ver con grupos de personas que van a ser resucitadas. Y esperamos y le pedimos al Señor que nos bendiga para que nos pueda iluminar nuestras mentes y podamos entender este tema. Pero antes de continuar, antes de empezar el estudio, les quiero leer una referencia. Esta referencia se encuentra en el libro Profetas y Reyes. El libro Profetas y Reyes, la página 63. La página 63. Y noten, escuchen lo que dice. Dice, entre las muchas lecciones enseñadas por la vida de Salomón, ninguna se recalca tanto como la referente al poder de la influencia para el bien o para el mal. Por limitada que sea nuestra esfera, ejercemos una influencia benéfica o maléfica. Sin que lo sepamos y sin que podamos evitarlo, ella se ejerce sobre los demás en bendición o maldición. Puede ir acompañada de la lobreguez del descontento y del egoísmo, o del veneno mortal de algún pecado que hayamos conservado, o puede ir cargada del poder vivificante de la fe, el valor y la esperanza, así como de la suave fragancia del amor. Pero lo seguro es que manifestará su potencia para el bien o para el mal. Puede llenarnos de pavor el pensar que nuestra influencia puede tener sabor de muerte para muerte, y sin embargo es así. Un alma extraviada que pierde la bienaventuranza eterna es una pérdida inestimable. Y sin embargo, un acto temerario o una palabra irreflexiva de nuestra parte puede ejercer una influencia tan profunda sobre la vida de otra persona que resulte en la ruina de su alma. Una sola mancha en nuestro carácter puede desviar a muchos de Cristo. Mientras la semilla sembrada produce una cosecha y ésta a su vez se siembra, la mies se multiplica. En nuestras relaciones con los demás, esta ley se cumple. Cada acto, cada palabra constituye una semilla que dará fruto. Cada acto de bondad, reflexiva, de obediencia, de abnegación, se reproducirá en los demás, y por ellos en otros aún. Así también cada acto de envidia, malicia y disensión es una semilla que producirá una raíz de amargura, por la cual muchos serán contaminados. Y cuánto mayor aún será el número de los que serán envenenados por esos muchos. Así prosigue para este tiempo y para la eternidad la siembra del bien y del mal. Muy bien, hermanos, esta referencia es muy importante porque nos muestra que entre las muchas enseñanzas de la vida de Salomón encontramos la lección o la verdad de la influencia que nosotros ejercemos sobre los demás. Y aquí la hermana White, ¿verdad? El espíritu de profecía nos menciona lo importante que es la influencia que nosotros estamos ejerciendo sobre los demás. Puede ser una influencia buena y positiva o puede ser una influencia mala y negativa. Puede ser una influencia llena de esperanza, de fe, de palabras correctas y puras y limpias,
o puede ser una influencia mala, de envidia, de celos, de ira, y de todo tipo de maldad. Y aquí dice que una sola mancha en nuestro carácter puede desviar a muchos de Cristo. Y entonces, hermanos, nos menciona la obra que nosotros debemos de tener, ¿verdad? O debemos de ejercer sobre los demás, de tener una influencia buena, una influencia de un carácter elevado, de una influencia positiva, llena de fe, de confianza en Dios y de una influencia pura. Y es una manera en que nosotros vamos a estar sembrando semillas buenas, porque la referencia menciona que cada influencia es como una semilla que tarde o temprano va a dar su fruto. Y entonces en todas nuestras acciones diariamente nosotros vamos a ejercer una influencia. Y es una referencia muy importante porque de todas las lecciones que podemos aprender de la vida de Salomón, esa es la lección más importante, más grande que nosotros podamos recibir de su experiencia, es la influencia. ¿Qué tipo de influencia estamos ejerciendo nosotros o dando, ¿verdad? Manifestando a nuestro alrededor? O no importa cuánto limitado sea nuestra esfera de influencia, siempre vamos a estar en una situación en que vamos a poder ejercer una influencia buena o una influencia mala. Entonces, con esto en mente, hermanos, los invito a que me acompañen a postrarnos de rodillas para pedir la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar. Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Te ruego y te suplico, Padre, que nos bendigas. Te pido una bendición especial por cada oyente, por cada persona que está estudiando este mensaje y que va a recibir este estudio. Te pido que nos bendigas ahora, que nos ayudes para que, como dice esta referencia, que podamos ejercer una influencia buena y positiva, llena de fe y de confianza en ti. Ahora te pido y te suplico que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros y que nos pueda guiar a toda verdad. Gracias, pues te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Nuestro estudio de hoy tiene que ver con las resurrecciones. Vamos a hablar de 5 resurrecciones que la Biblia menciona, donde van a ser resucitados grupos de personas. No vamos a hablar de todas las resurrecciones, obviamente, ¿verdad? Las escrituras nos registran por lo menos 14 resurrecciones de individuos, de personas a través de la historia. Pero no vamos a enfocarnos en todas las resurrecciones, sino simplemente vamos a ver las resurrecciones grandes. Vamos a ver que van a haber por lo menos 5 resurrecciones. Y queremos enfocarnos en esas resurrecciones, especialmente en la resurrección especial, que es la que está por suceder muy pronto. Queremos entender esa resurrección, queremos ver lo que va a suceder, queremos ver el tiempo cuando va a suceder y queremos ver también, ¿verdad?, lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Entonces los invito, hermanos, que me acompañen tomando sus Biblias. Vamos a empezar primeramente. Vamos a ver la resurrección, una de las resurrecciones que ya ha tomado lugar, que involucró o que involucra a grupos, un grupo de personas. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 y vamos a leer del versículo 50 al versículo 53. ¿Okay? Dice, mas Jesús dice, habiendo una vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él,
vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Muy bien, hermanos, esta es una resurrección que básicamente todos la conocemos. Cuando Cristo, ¿verdad?, resucitó una compañía de personas con Él. Esto ya sucedió y les voy a leer algunas referencias que nos mencionan otros detalles de esta resurrección. ¿Okay? La primera se las voy a leer del libro El deseado de todas las gentes. La página, vamos a estar leyendo la página 729 y la 730. Dice: Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con él a los que durmieron en Jesús. Al resucitar, Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. Él dice, el terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando Él resucitó, salieron con Él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios, y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Muy bien, hermanos, aquí tenemos esta referencia que básicamente nos menciona lo que sucedió cuando Cristo resucitó. Dice que resucitó una compañía con Él. Habían sido personas que habían colaborado con Él y que habían muerto, ¿verdad? Pero ahora cuando Cristo resucita, entonces Él resucita, los resucita y en realidad representan, ¿verdad?, la gavilla mecida. Representan ese tipo como trofeos que cuando Cristo resucitó se los llevó a Dios Padre como una muestra de una cosecha espiritual que iba a venir de primeros y segundos frutos. También una referencia que nos menciona esto se encuentra en Primeros Escritos. En Primeros Escritos la página 183 y la 184 nos da algunos detalles importantes acerca de esto. Dice: cuando Jesús pendiente de la cruz exclamó, consumado es, las peñas se hundieron, tembló la tierra y se abrieron algunas tumbas. Al resurgir el triunfante de la muerte y del sepulcro, mientras la tierra se tambaleaba y los fulgores del cielo brillaban sobre el sagrado lugar, algunos de los justos muertos, obedientes a su llamamiento, salieron de los sepulcros como testigos de que Cristo había resucitado. Aquellos favorecidos santos salieron glorificados. Eran santos escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo. Entonces aquí, hermanos, tenemos otra referencia que nos da detalles de estos resucitados y dice que eran santos de Dios de la creación hasta el tiempo de Cristo. No sabemos en realidad quiénes son, pero sabemos que fueron hijos de Dios que murieron, ¿verdad?, teniendo esa fe en Dios. Y por lo tanto, cuando Cristo resucitó, resucitó esa compañía. Y entonces Cristo se los llevó al cielo, ¿verdad?, representando
las primicias, ¿verdad? La gavilla mecida. Y también representando el hecho de que iba a venir una cosecha espiritual. Todo eso tenía su simbolismo y estaba involucrada las enseñanzas que Dios les había dado a los judíos en cuanto a las fiestas y en cuanto a las gavillas mecidas y a la Pascua y todo eso. Ahora son resucitados y son llevados al cielo, ¿verdad? Como una muestra de una cosecha espiritual. Y por lo tanto, hermanos, esta resurrección es muy conocida. Todos nosotros la hemos escuchado, ¿verdad? Y representa la primera vez en la historia cuando un grupo de santos, un grupo de personas fueron resucitados a la misma vez. Por lo tanto, es la primera vez que lo vemos en la historia. Y esa es la primera resurrección. Ya sucedió, ya tomó, ¿verdad?, lugar en el tiempo cuando Cristo resucitó. Ahora la segunda resurrección de donde vamos a ver un grupo de personas que va a resucitar, la encontramos en Daniel capítulo 12. Y esta resurrección, yo pienso que es una de las resurrecciones muy importantes para nosotros, que nosotros podamos entender exactamente quiénes van a resucitar, cuál va a ser su obra y cuándo va a suceder este evento. ¿Verdad? Como adventistas del séptimo día a veces no entendemos específicamente y especialmente esta resurrección que vamos a hablar ahorita, la que está registrada en Daniel capítulo 12. Vamos a leer esa profecía, Daniel capítulo 12, y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice esto: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Noten aquí, hermanos, aquí tenemos la resurrección que se le conoce como la resurrección especial. ¿Por qué? Porque en esta resurrección van a ser resucitados buenos y van a ser resucitados malos. Van a resucitar hijos de Dios, santos, y van a resucitar los impíos. No todos, pero una parte, y van a resucitar al mismo tiempo. Aunque van a resucitar al mismo tiempo. Entonces por eso se conoce como una resurrección especial, una resurrección parcial. No de todos, sino de un grupo de santos y un grupo de impíos que van a resucitar al mismo tiempo. Entonces, lo que queremos saber, hermanos, en esta referencia, en este contexto, queremos saber el contexto primeramente y queremos saber el tiempo cuando se va a llevar a cabo esto. ¿Okay? Para eso, hay una referencia que para mí me ha ayudado mucho a entender lo que está aquí en Daniel capítulo 12. Esta referencia la encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, y la página 142. También la pueden encontrar en Eventos de los Últimos Días, la página 152, que básicamente es la misma referencia que está aquí. Pero noten lo que dice esta referencia. Dice, se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Hace poco nos vimos cerca de que esto sucediese en California, pero resultó ser un simulacro del soplo de los 4 vientos. Por lo pronto, estos son detenidos por los 4 ángeles. No estamos del todo listos todavía. Aún queda una obra por hacer. Y luego los ángeles recibirán la orden de soltar los 4 vientos para que soplen sobre la tierra.
Para los hijos de Dios ese será un momento decisivo, un tiempo de angustia, tal como nunca lo hubo desde que hubo nación sobre la tierra. Ahora es la oportunidad de trabajar. Muy bien, hermanos, la razón que esta referencia me llama mucho la atención y nos ayuda a entender el tiempo cuando esto va a suceder, es porque aquí la hermana White está mencionando, ella nos está hablando acerca de este estudio, de lo que hemos estado estudiando acerca de Apocalipsis capítulo 7, los 144,000 y la gran multitud. Pero específicamente aquí la hermana White está hablando de los 4 vientos. Ella menciona que se acerca el tiempo cuando se va a promulgar la ley dominical, la marca de la bestia. Y ella menciona que fue una amenaza, ¿verdad? En el tiempo cuando se querían establecer esa ley aquí en California, durante el tiempo que ella vivía. Y ella dice que fue solamente una amenaza de que los vientos, ¿verdad?, van a soplar, que iban a soplar. Y ella dice, todavía no estamos listos. El pueblo de Dios no está listo todavía para entrar en ese último conflicto. Y la última frase es muy importante, muy importante para nosotros porque dice esto. Dice, para los hijos de Dios, ese será un momento decisivo. ¿Cuál va a ser ese? O sea, ella está enfatizando el tiempo cuando los vientos van a soplar sobre toda la tierra. Entonces ella dice, ese evento, el soplar de los vientos, va a ser un tiempo muy decisivo para los hijos de Dios. Y entonces ella le agrega un tiempo de angustia tal como nunca lo hubo desde que hubo nación. Ella está usando la frase o está mencionando lo que se encuentra en Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. El tiempo de angustia que está pronosticado allí. Entonces ella menciona que el soplar de los 4 vientos básicamente es ese tiempo de angustia que viene sobre toda la tierra. Y dice que el pueblo de Dios no estamos listos, que todavía se tiene que hacer una obra. Por lo tanto, hermanos, vemos que esa referencia nos ayuda a entender que la resurrección especial va a suceder en el tiempo cuando los vientos empiecen a soplar sobre toda la tierra. En ese momento es cuando empieza el tiempo de angustia, tal como lo hemos visto en Daniel 12, 1 y 2. Y en ese tiempo es cuando Miguel se levanta y libera a sus hijos, libera a los 144,000. Es cuando empieza el fuerte pregón, es cuando empieza Ezequiel 9, la purificación de la iglesia. Entonces todos esos eventos están involucrados, ¿verdad?, en el hecho de, o en el tiempo cuando los vientos soplan. Ezequiel 9, la purificación de la iglesia, el fuerte pregón, la liberación de los 144,000 y alrededor o en ese tiempo, en ese mismo tiempo es cuando Dios resucita, ¿verdad?, a sus hijos, la resurrección especial, lo que hemos leído en Daniel 12, versículo 1 y 2, que dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Cuándo van a ser despertados? Es cuando Miguel se levanta, libera a sus hijos y empieza un tiempo de angustia, cual nunca ha habido. Entonces, hermanos, ya podemos entender que este evento, la resurrección especial, va a suceder en el tiempo cuando se establezca la ley dominical, cuando los vientos empiecen a soplar sobre toda la tierra. En el mismo momento cuando Cristo venga a purificar a la iglesia adventista del séptimo día. En el momento cuando entonces los purificados, los que son sellados, los 144,000, salen al mundo a proclamar el fuerte pregón. Entonces todos estos eventos van a suceder en ese momento, en ese tiempo. La purificación de la iglesia, Miguel se levanta, libera a los 144,000, los vientos empiezan a soplar, la ley dominical, y entonces la resurrección especial, tal como lo registra ahí Daniel capítulo 12, versículo 1 y el versículo 2. Ahora, también hay algo muy importante aquí en Daniel capítulo 12.
para que nosotros podamos entender exactamente cuándo va a suceder esto. El versículo 1 dice, nuevamente dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue. Y entonces continúa con el versículo 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Ahora, noten la frase que se encuentra en el primer versículo, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Cuando dice en aquel tiempo, pues obviamente nos está llevando o nos está mencionando que es una continuación del capítulo 11 y el versículo 45. ¿Y qué dice Daniel 11:45? Dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. En otro estudio, hermanos, podemos estudiar ese tema del rey del norte y el rey del sur. Pero básicamente, aquí en Daniel 12, cuando dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, nos está llevando al tiempo cuando en el versículo 45 de Daniel 11, el rey del norte llega a su fin y nadie le ayuda. Está hablando del tiempo cuando va a haber un conflicto, una guerra mundial en el Medio Oriente. Y nos está llevando al tiempo cuando el rey del norte llega a su fin y nadie le ayuda. Entonces, en ese momento, en ese tiempo, es entonces cuando, continuando con Daniel 12:1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Y entonces suceden los eventos que están registrados en el versículo 1 y el 2. El tiempo de angustia cual nunca ha habido y la resurrección especial. Entonces, por estos versículos, hermanos, podemos entender que la resurrección especial va a suceder alrededor del final de la guerra en el Medio Oriente, o por lo menos lo que la Biblia dice, cuando el rey del norte llegue a su fin y nadie le ayude. En ese momento y durante esos eventos es cuando Miguel se levanta. Y cuando Miguel se levanta con el propósito de liberar a los hijos, a los 144,000. Y también se levanta y con ese levantamiento sucede ¿verdad? Como dice ahí, una resurrección. Dice, y muchos de los que duermen se van a levantar, unos para vida eterna y otros para, ¿verdad?, la perdición. Entonces es cuando tenemos la resurrección especial. Y como dice la hermana White en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, eso sucede al tiempo cuando los vientos van a soplar sobre la tierra. Sucede cuando la ley dominical se establezca sobre todo el mundo. Sucede en el tiempo cuando Cristo viene a purificar a la iglesia adventista del séptimo día. Y por eso, hermanos, ese es el tiempo cuando esta resurrección se va a llevar a cabo. ¿Por qué les digo esto y por qué repito todo esto, hermanos? Es porque es muy importante que nosotros entendamos el tiempo cuando va a suceder esta resurrección. Esta resurrección especial no toma lugar durante las plagas, no toma lugar cuando Cristo regrese por segunda vez, no va a suceder en ese tiempo, ¿verdad? Esta resurrección sucede justamente al tiempo cuando se establezca la ley dominical, cuando empiece el tiempo de angustia y cuando la iglesia adventista del séptimo día sea purificada. Alrededor o en ese tiempo es cuando Dios va a resucitar a sus hijos y a la misma vez va a resucitar a los impíos. Les voy a leer algunas referencias que son muy interesantes y también nos dan detalles acerca de esta resurrección especial para que nosotros podamos verlo de diferentes ángulos de vista, pero vamos a ver, hermanos, que todo nos lleva al mismo evento. Y es algo muy importante porque esta resurrección especial sucede no antes de la purificación de la iglesia, sino justamente después que la iglesia sea purificada. Y el propósito es, hermanos, vamos a encontrar que cuando resuciten los santos de Dios, los santos se van a resucitar en un tiempo
cuando la iglesia es pura. Y por lo tanto los santos se van a unir a esa iglesia purificada. Se van a unir a los 144,000 para continuar con la obra de proclamar el Evangelio a todo el mundo. No puede suceder esa resurrección especial hoy en día o antes que la iglesia sea purificada, porque la iglesia no ha llegado a ese punto de ser purificada. Entonces Dios no resucita a sus hijos en ese tiempo, sino más bien los resucita al momento y el tiempo cuando la iglesia sea purificada. Les voy a leer algunas referencias que nos van a explicar esto. Primeramente vamos a leer la referencia que se encuentra en Conflicto de los Siglos, la página 695, y dice esto, hablando de esta resurrección especial. Los sepulcros se abren, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Muy bien, hermanos, esta referencia está muy clara y nos menciona específicamente quiénes son estos dos grupos que van a resucitar. En el primer lugar tenemos a los santos. ¿Quiénes son estos santos? Bueno, aquí dice, el Espíritu de Profecía dice, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba dice, para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Entonces, ¿quiénes son estos santos? Pues aquí nos menciona todos aquellos que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Podemos concluir, hermanos, que son hijos de Dios que han muerto desde el tiempo que se empezó a dar el mensaje del tercer ángel. Y sabemos claramente que ese mensaje del tercer ángel se empezó a dar o a enseñar desde el año, ¿verdad? Del año 1844 para acá. Básicamente con la hermana White, con el establecimiento del movimiento adventista, desde ese momento para acá se ha estado proclamando el mensaje del tercer ángel. Entonces, estos santos son aquellos santos, hijos de Dios, que murieron teniendo fe en ese mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Podemos concluir del año 1844 para nuestro tiempo y, ¿verdad? Hasta el tiempo que se cumpla esta profecía. Entonces ellos son los santos, son los que van a resucitar. No sabemos la cantidad, no sabemos quiénes. Lo que sí sabemos es que la hermana White, ¿verdad? Y su esposo y muchos de los pioneros van a resucitar por las referencias que tenemos que nos mencionan eso. Pero no sabemos la cantidad, no sabemos cuánto, pero sí sabemos que va a haber un grupo grande. Ahora, eso es los santos. Ahora, los impíos, aquí la hermana White menciona algo muy interesante, dice, los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria. Entonces aquí nos da una indicación la hermana White que los que lo crucificaron, estamos hablando de los judíos, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos que crucificaron a Cristo, muchos de ellos van a resucitar para ver a Cristo en su gloria. Entonces tenemos en un lado, tenemos a los justos, los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, y en el otro lado tenemos a los impíos, los que le crucificaron, los que se mofaron de Cristo. Entonces tenemos
a dos grupos, los santos y los impíos, y ambos van a resucitar al mismo tiempo. También aquí menciona algo muy interesante que se me olvidó mencionar. Esta referencia menciona esto, dice que los justos, hablando de los justos, dice todos, salen glorificados, hablando de los fieles, los justos, salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Entonces, a los fieles, a los hijos de Dios, Dios los resucita para que escuchen el pacto de paz que Dios va a hacer con los hijos que están vivos. En otras palabras, hermanos, esa frase que usa la hermana White y ese pacto de paz tiene que ver con el reino premilenario. Tiene que ver con el reino que Dios va a establecer en Palestina. Y esa es la razón que Dios los resucita, para que ellos participen de esas bendiciones y también escuchen el pacto de paz que Dios va a hacer con sus hijos. Es lo que dice la hermana White, es lo que está escrito allí. Y muchas de las veces lo pasamos por alto, pero allí tiene que ver con el reino, tiene que ver con ese pacto de paz que Dios va a hacer con sus hijos y aún con las bestias, y los va a llevar a su tierra prometida que Dios le prometió a Abraham. Otra referencia la encontramos en el libro Primeros Escritos, la página 285, y noten lo que dice aquí. Dice: Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia, y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de liberación, de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos. Aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras. Pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas, entremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto. Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron, glorificados de sus polvorientos lechos, para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con aquellos que iba a hacer con quienes habían observado su ley. Aquí, hermanos, tenemos otra referencia similar a la referencia del conflicto de los siglos, que nos menciona los que murieron, que van a ser resucitados, teniendo fe en el mensaje del tercer ángel. También nos menciona otros detalles que son muy importantes. Esta referencia muchas de las veces pensamos que representa la segunda venida de Cristo. Pero en realidad, hermano, no es la segunda venida de Cristo. Dice aquí, Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Y es muy interesante que cuando suceda la purificación de la iglesia, va a ser exactamente como dice aquí, a la medianoche. Porque acuérdense que esto es el antitipo del tipo. ¿Se acuerdan en el tiempo de Egipto cuando pasó el ángel para matar al primogénito? Pasó a la medianoche y entonces hubo un tipo de purificación. Ese es el tipo, y el antitipo se va a cumplir cuando los ángeles en Ezequiel 9 van a pasar por la iglesia para eliminar, para matar a los malos que no lograron ser sellados. Y al mismo tiempo es cuando Miguel se levanta, pero se levanta para liberar a los 144,000. Ustedes pueden leer la página 284 de este mismo libro, Primeros Escritos, donde menciona que los santos están clamando a Dios por liberación. Están siendo perseguidos. Y entonces es a la medianoche cuando Cristo los libera. Es cuando se levanta Miguel y empieza esa liberación. Y a la vez empieza el tiempo de angustia. Y empieza, como dice aquí, todo parecía haberse desquiciado.
y entonces aparecen señales y prodigios y muchas cosas suceden. ¿Por qué? Porque empieza entonces esa última etapa de la historia de la humanidad. Empieza el tiempo de angustia. No es la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, Cristo regresa y básicamente se lleva a su pueblo, ¿verdad? Pero en este evento, en esta referencia, hay muchas señales, hay muchos eventos. Entonces ahí tenemos otra referencia que nos muestra quiénes van a ser resucitados. La referencia dice: todos aquellos que murieron teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, son resucitados para escuchar el pacto de paz que Dios va a hacer con sus hijos, ¿verdad? Que han sido fieles. Y eso tiene referencia al reino premilenario, reino de Dios. Muy bien. Les voy a leer otra referencia. Esta referencia se encuentra en Testimonios para la Iglesia, volumen 7, y les voy a leer la página 20. En esta referencia es algo muy interesante porque aquí la hermana White nos está hablando, y noten lo que ella dice. Dice: el grito de batalla se deja oír a lo largo de las filas, que cada soldado de la cruz, dice, desprovisto de autosuficiencia, avance revestido de mansedumbre y humildad, y provisto de una firme fe en Dios. Su obra y la mía no terminarán con esta vida. Podremos descansar en la tumba durante breve tiempo, pero cuando se escuche el llamado, asumiremos de nuevo nuestro trabajo en el reino de Dios. Noten esto, hermanos, muy interesante esta referencia. Dice ella: podremos descansar en la tumba durante breve tiempo, pero cuando se escuche el llamado, asumiremos de nuevo nuestro trabajo en el reino de Dios. Entonces la hermana White está diciendo que iban a estar en la tumba por breve tiempo, pero cuando se escuche esa voz, dice que iban a levantarse y entonces iban a tomar su trabajo nuevamente, y ella le agrega: en el reino de Dios. Y es exactamente, hermanos, lo que va a suceder. Dios va a resucitar a su pueblo, va a resucitar a muchos que murieron teniendo fe en el mensaje del tercer ángel, como la hermana White, como su esposo, como muchos pioneros, y los va a resucitar en el tiempo cuando los vientos estén soplando, en el tiempo de la ley dominical, en el tiempo de la marca de la bestia. Pero en ese mismo tiempo Dios establece su reino en Palestina. Y en ese mismo tiempo Dios manda a los 144,000 a que vayan al mundo a proclamar el mensaje. Y la hermana White está diciendo que en ese momento, cuando sean resucitados, ellos, los resucitados, van a continuar con su trabajo. En otras palabras, se van a unir con los 144,000 a proclamar el fuerte pregón. Y muy interesante que ellos son resucitados en un tiempo cuando la iglesia es purificada. Se unen puros, santos, se unen a un pueblo puro y santo y purificado, para entonces ir al mundo y continuar con la obra, en el caso de la hermana White, y los 144,000 para terminar el evangelio, de la proclamación del mensaje. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, hermanos. Eso es lo que la hermana White nos está diciendo de esta resurrección especial. Es un evento que va a suceder muy pronto. Sucede al tiempo cuando la iglesia va a ser purificada en Ezequiel 9, y sucede en el tiempo cuando los vientos van a soplar sobre toda la tierra. El tiempo de la marca de la bestia, la ley dominical. Ese es el evento, ese es el contexto de lo que estamos leyendo allí en Daniel capítulo 12, versículo 1 y el versículo 2. ¿Okay? Ese es el tiempo que va a suceder eso. Ahora, les voy a leer dos referencias que habla el mensajero acerca de esta resurrección especial. Para mí se me hace muy interesante. Yo cuando leí estas referencias,
Muy interesante lo que el mensajero habla de esto. Y quiero compartirlas con ustedes para que ustedes puedan, ¿verdad?, apreciar esto. La primera la tenemos, esto ustedes la pueden leer en Llamadas Oportunas. Llamadas Oportunas, volumen 2. Llamadas Oportunas, volumen 2, número 41 y 42. 42 y la página 29. Y noten lo que dice, ¿eh? Está hablando o comentando sobre Daniel 12, versículo 1 y 2. Dice, aquí se proyecta una resurrección de una multitud mixta, impíos y justos, insensatos y sabios. Esta resurrección, dice, no es la primera resurrección premilenial, ni la resurrección postmilenial de los impíos, sino una resurrección especial. Si los entendidos que enseñan a muchos la justicia son de los resucitados en esta resurrección especial, y si ellos resplandecen como las estrellas a perpetuidad eterna, entonces esta resurrección especial acontece durante el tiempo de gracia. Muy bien, hermanos, entonces esta referencia básicamente nos está diciendo que esta resurrección especial toma lugar en el tiempo cuando la gracia está abierta. No está hablando de la gracia para la iglesia adventista, porque la gracia se terminó para la iglesia adventista el séptimo día, sino más bien está hablando de la gracia para el mundo, para los de la gran multitud. Entonces son resucitados los impíos, también los buenos son resucitados en un tiempo cuando la gracia de Dios está abierta. ¿Ok? Ahora, esto es muy interesante. Noten esto, porque este es un pensamiento profundo de lo que el mensajero está hablando aquí. Les voy a leer otra referencia para que ustedes puedan ver esto con el mismo pensamiento, ¿verdad? Con el mismo pensamiento de que son resucitados en un tiempo cuando la gracia esté abierta. Noten lo que dice aquí. Esto lo van a encontrar en Llamadas Oportunas, volumen 2, la página 14 y la página 15. Dice, aquí vemos que los prudentes son los que toman aceite extra, verdad extra que alumbra el resto de su camino. Finalmente, claramente se presenta que esta resurrección mixta es una prueba. Es decir, a todos se les da la oportunidad de ser prudentes, de enseñar a muchos la justicia, pero solo una parte de ellos lo hace. Algunos de ellos caen en pecado nuevamente y por lo tanto ellos resucitan a vergüenza y confusión. Perpetua desobediencia. Pero los entendidos resucitan para vida eterna, para nunca jamás morir. Esto claramente muestra que los que se entregan a la maldad hasta el tiempo que mueren no se volverían a la justicia, aunque se les diera una segunda oportunidad. El aceite extra, la verdad para este tiempo, es lo que decide el destino de cada uno. Los entendidos abrazarán la verdad adicional, mientras que los insensatos no lo harán. El pecado es verdaderamente un misterio. Muy bien, hermanos, esta referencia es muy interesante para mí, porque aquí nos dice el mensajero que esta resurrección mixta dice que es como una prueba. Y el hecho de que son resucitados en el tiempo de gracia. Porque noten, en Daniel 12, versículo 1, versículo 2 y el versículo 3 es básicamente como una continuación de eventos.
Y el mensajero menciona esto por lo que está escrito en el versículo 3 de Daniel 12, que dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y en su comentario el mensajero menciona, dice: esta resurrección mixta es una prueba, es decir, a todos se les da la oportunidad de ser prudentes, de enseñar a muchos la justicia, pero solo una parte de ellos lo hace. Entonces para mí es muy interesante porque al ser resucitados en el tiempo cuando la gracia esté abierta, quiere decir, como dice aquí, que es una prueba, es una oportunidad que Dios les da aún a estos impíos de poder ser justos y de enseñar la justicia y de ser prudentes, pero lamentablemente no la reciben, no la aceptan, no toman esa oportunidad, sino, ¿verdad?, regresan al pecado. Entonces se me ha hecho muy interesante esto, el hecho de que Dios les da una oportunidad. Imagínense, a los impíos que crucificaron a Cristo, los que se burlaron de Él mientras Él estaba en la cruz, Dios los resucita en estos últimos días, los va a resucitar mientras la gracia está abierta. Quiere decir que Dios les da otra oportunidad para que acepten la salvación. Sin embargo, muchos la rechazan. Y ahora el pensamiento que se me viene a mí a la mente, hermanos, siempre es este: el hecho de que cuando Cristo estaba en la cruz y lo estaban crucificando, lo estaban, ¿verdad?, crucificando, se estaban burlando de Él, lo habían maltratado, y Él ora y le pide a Dios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces siempre me ha llamado la atención el hecho de que Cristo, estando en esa situación, en la cruz, todavía ora por los judíos, los malos, aquellos que lo están crucificando. Y le pide Cristo a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahora lo resucita y les da otra oportunidad. Es algo para mí, hermanos, increíble del amor que Dios tiene por la humanidad, el amor que Dios tiene para nosotros. Y yo creo, ¿verdad?, personalmente, no hay un escrito, pero personalmente yo pienso que Dios Padre escuchó la oración de Cristo cuando Cristo les dijo a Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces Dios lo resucita para darles una nueva oportunidad, para darles una oportunidad que busquen la justicia y que acepten el mensaje. Sin embargo, ¿verdad?, como dice aquí el mensajero, dice que aún dándoles otra oportunidad no la van a aprovechar, sino van a continuar con sus mismos deseos pecaminosos. Y finalmente dice: esto claramente muestra que los que se entregan a la maldad hasta el tiempo de que mueran no se volverían a la justicia aunque se les diera una segunda oportunidad. Y luego dice, finalmente dice: el pecado es verdaderamente un misterio. Y es un misterio, hermanos, pero es algo muy interesante para mí, ¿verdad?, ver que Dios lo resucita y es una prueba para ellos, es como una oportunidad en el cual ellos puedan abrazar, puedan recibir el mensaje. Sin embargo, van a seguir en el pecado. Y se me hizo muy interesante y por eso les quise compartir esto, para que ustedes también puedan entender de que esta resurrección toma lugar en el tiempo de la gracia. En la gracia, cuando la gracia está abierta, y son resucitados en un tiempo cuando pueden encontrar la salvación. Lamentablemente solamente un grupo, los fieles, los justos, van a aceptar eso, y los impíos van a seguir con sus pensamientos malos y finalmente van a ser destruidos por la segunda venida. Muy bien, hermanos, entonces con esto básicamente cubrimos lo que viene siendo la resurrección especial, ¿verdad? Ya hemos visto el tiempo cuando va a suceder es cuando los vientos soplen, ¿verdad? La ley dominical, Ezequiel 9, la purificación de la iglesia,
El tiempo, de acuerdo al contexto de Daniel 12, es cuando el rey del norte llegue a su fin y nadie le ayude. El tiempo cuando se está terminando la guerra en Palestina y ¿verdad?, el rey del norte está siendo derrotado. Es ese el tiempo cuando Miguel se levanta y empieza el tiempo de angustia cual nunca ha habido. Y es cuando empieza o sucede la resurrección especial. Entonces ese es el evento, hermanos, que está profetizado aquí, y esa es la resurrección que está por venir muy pronto. Esa es la resurrección que está por venir muy pronto. Bueno, entonces ahora vamos a continuar. La tercera resurrección que vamos a ver hoy en día se encuentra en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel. Vamos a ver Ezequiel 37, del versículo del 1 al 14. Esta es otra resurrección que en realidad a muchos de nosotros, ¿verdad?, o en la iglesia, ¿verdad?, no se escucha mucho. Es un texto, ¿verdad?, que es muy conocido, que es el valle de los huesos secos. Y a veces cuando se escuchan a predicadores hablar de este texto, de esta profecía, siempre la comparan con la condición espiritual de la iglesia o de nosotros, ¿verdad?, como individuos, que a veces podemos estar como el valle de huesos secos, espiritualmente hablando. Y entonces esa es la aplicación que mayormente se escucha, ¿verdad?, por lo menos lo que yo he escuchado a predicadores cuando mencionan esta profecía de Ezequiel 37. Pero vamos a ver, hermanos, que en realidad Ezequiel 37 nos está hablando de una resurrección literal y una resurrección de personas. Tendrá y tiene una aplicación secundaria, podemos decir, del hecho que uno puede estar en, ¿verdad?, como un valle de huesos secos, espiritualmente, hablando de una condición, ¿verdad?, mala, una condición fría. Pero en realidad, hermanos, vamos a ver que esto es una resurrección literal. Y vamos a leer lo que está aquí. Ezequiel capítulo 37, vamos a leer del versículo del 1 al 14, y dice esto: La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas,
y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabéis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Muy bien, hermanos, esta resurrección o esta profecía es una profecía que va a suceder en estos últimos días, igualmente como la resurrección especial. Y noten que aquí el Señor nos explica exactamente el proceso de la resurrección. Allí menciona, dice que va a ser que los tendones dice sobre su pueblo, haré subir sobre vosotros carne, después, ¿verdad? Primero hueso por hueso, tendones, y luego dice aquí la carne, la piel y finalmente su espíritu. Entonces vamos a ver, hermanos, que la resurrección es básicamente una recreación. Dios básicamente va a recrear al hombre. Y es un proceso que lo vemos aquí en Ezequiel 37, como Dios, ¿verdad? Pone hueso por hueso, tendón, la carne, ¿verdad? La piel, todo lo que constituye el cuerpo humano y finalmente pone su espíritu. Pero la pregunta aquí, hermanos, que es muy interesante es, dice el versículo 11, dice, me dijo luego, hijo de hombre, todo esto, estos huesos son la casa de Israel. Noten esto. Solamente aquí en esta resurrección, hermanos, van a ser resucitados los israelitas. Solamente puros israelitas. No sabemos en verdad el mensaje, ¿verdad? El mensajero no explica exactamente quiénes son. Simplemente lo que tenemos es lo que está escrito aquí en Ezequiel 37, que son la casa de Israel. Entonces, por lo tanto, podemos decir que tienen que ver con los israelitas, tienen que ver con la nación de Israel, tienen que ver con los hijos de Dios que fueron representados como los israelitas. Solamente eso es lo que nos dice la Biblia. Y muy interesante también el versículo 12 dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros. Esa es la razón que sabemos que esta es una resurrección, ¿verdad? Es algo que a veces, ¿verdad? No comparten los ministros en la iglesia, ¿verdad? De que está hablando de una resurrección. Aquí dice, así ha dicho Jehová el Señor, versículo 12. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Ese es el propósito que Dios resucita a estos israelitas. No solamente los resucita y les da la vida eterna, sino también cuando lo resucita, después que lo resucita, dice que los lleva a la tierra de Israel. Por lo tanto, el tiempo que va a suceder esto es cuando Dios establezca su reino. Cuando Dios establezca su reino con los 144,000 y la gran multitud en Palestina, y mientras los vientos estén soplando y toda la ley dominical esté en su apogeo en el mundo, en ese mismo tiempo Dios resucita a sus hijos, a los hijos de Israel, y los lleva a la tierra prometida. Los lleva a ese lugar. Y eso es lo que la Biblia dice aquí, hermano. Versículo 13 dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé, lo hice, dice Jehová. Hermanos, es otra profecía que nunca se ha cumplido en la historia de la humanidad. Nunca se ha cumplido esta profecía. Podemos aplicarla a una condición espiritual, ¿verdad? Seca y mala y fría, como muchos predicadores lo aplican, como un valle de huesos secos.
Pero hermanos, aquí no está hablando de tanto de eso, sino está hablando literalmente de una resurrección, de un pueblo, su pueblo israelita, que Dios los va a resucitar y después que los resucita, los lleva a su tierra prometida. Es una profecía que nunca se ha cumplido. ¿Ok? Nunca se ha cumplido y se va a cumplir en estos últimos días cuando Dios establezca su reino en Palestina. Y por eso les digo, hermanos, esta es una profecía muy interesante, muy importante y toma lugar en esa última fase, como les dije, en ese mismo tiempo, cuando la gracia esté abierta y cuando Dios establezca su reino en Palestina, cuando los 144,000 estén trayendo a la gran multitud, cuando sucedan esos eventos, al mismo tiempo Dios resucita a estos israelitas y los lleva a la tierra prometida. ¿Okay? Les voy a leer una referencia. Esta referencia la podemos encontrar en Llamadas Oportunas, volumen 2, número 4, y la página 11 y la página 12, hablando de esta resurrección. Noten lo que dice el mensajero. Dice, aquí vemos cómo los muertos han de ser resucitados. Primero los huesos son juntados, cada hueso con su hueso. Enseguida la carne fue añadida. Luego fueron cubiertos con piel. Y finalmente se les dio el espíritu. En Génesis se nos dice que el cuerpo de Adán fue hecho del polvo de la tierra. Luego se alentó en su nariz soplo de vida y fue un alma viviente. Combinando aire con polvo de la tierra, el hombre llegó a ser un alma viviente. Así las escrituras revelan que la resurrección es una recreación. El hombre recibe un cuerpo nuevo del viejo, pero para ser el mismo hombre que una vez vivió y murió, y luego hecho viviente otra vez, y por consiguiente a él se le da el antiguo conocimiento intelectual y memoria de la experiencia de su vida. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, mientras están en sus tumbas. Muy bien, hermanos, esa es la referencia que se encuentra allí, que básicamente nos menciona que la resurrección es una recreación. Básicamente, cuando Dios va a resucitar a sus hijos, pues es un proceso de recrearlos nuevamente, ¿verdad? Y como está el proceso aquí, ¿verdad? En Ezequiel 37, hueso con hueso, ¿verdad? Tendón, ¿verdad? Se le agrega el tendón, después viene la carne, vienen los nervios, los músculos, la piel y finalmente el Espíritu de Dios, ¿verdad? El conocimiento y todo lo demás. Y básicamente eso es lo que tenemos aquí en Ezequiel 37. Es una profecía muy interesante, es nueva para muchos de nosotros, pero hermanos, esto se va a cumplir en el tiempo del reino primelinario, o sea, en el reino antes, ¿verdad?, de la segunda venida de Cristo. Es un evento que va a suceder muy pronto y es una profecía, hermanos, que se tiene que cumplir. No hay nada espiritual de esto, no es una cosa que Dios simplemente la escribió y la puso ahí en Ezequiel 37 para mostrar simplemente una historia muy bonita. No, es una profecía que se va a cumplir, ¿verdad? Podemos hacer ejemplos, ¿verdad?, de los huesos secos, que a veces uno está seco espiritualmente. Son aplicaciones buenas, pero en realidad la aplicación correcta y apropiada y en su contexto es una resurrección literal para la casa de Israel. Como les dije también, no sabemos quiénes van a resucitar en esta resurrección, no sabemos la cantidad, no sabemos quiénes. Lo que sí sabemos es lo que la Biblia dice que es la casa de Israel. Por lo tanto, van a ser israelitas, israelitas que murieron con esa fe de llegar a la tierra prometida y establecerse y ser la nación que Dios quería que ellos fueran. Entonces van a ser puros israelitas que, ¿verdad?, tuvieron esa esperanza. Y confiamos en Dios, ¿verdad?, de que esto se va a realizar como Él lo ha dicho.
Y esta es la resurrección tercera, hermanos, que hemos estado estudiando. Noten las resurrecciones que hemos cubierto, que hemos hablado. La resurrección cuando Cristo resucitó, ¿okay? Ya tomó lugar. La que está por venir es la resurrección especial y esta resurrección de Ezequiel 37. Ahora vamos a hablar de la resurrección que muchos de nosotros sabemos, que casi todos, ¿verdad? Como adventistas sabemos, y es la resurrección general. La resurrección general la encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 13 al 17 o al 18. Esta es la resurrección general. Esta resurrección, hermanos, básicamente, ¿verdad? Básicamente es la resurrección que toma lugar cuando Cristo regrese por segunda vez. Esta es la resurrección grande. Esta es la resurrección en la segunda venida de Cristo. Es la resurrección que muchos de nosotros conocemos. Se las voy a leer. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo del 13 al 17 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muy bien, hermanos, entonces esta es la resurrección general. Esta es una resurrección que básicamente todos la sabemos, todos la hemos escuchado. Es la resurrección que toma lugar cuando Cristo, ¿verdad?, regresa por segunda vez. Todos los que han muerto en Cristo, desde la creación, desde el tiempo de Adán y Eva, hasta el final. Todos los que mueren teniendo fe en Cristo y siendo fieles, justos y santos de Dios, Dios los va a resucitar. Cristo los resucita. Y eso sucede cuando Cristo regrese por segunda vez. Que esa es la resurrección general. Todos los hijos de todas las edades de los tiempos, desde la creación hasta el final, van a ser resucitados en esa resurrección, ¿verdad?, final. La Biblia nos menciona que va a haber un grupito que resucitó con Cristo, tuvieron ese privilegio de resucitar con Cristo. Va a haber otro grupo que va a resucitar en la resurrección especial, teniendo fe en el mensaje del tercer ángel. Y va a haber otro grupo que va a resucitar, que es compuesto de puros israelitas. Y finalmente, cuando Cristo regrese por segunda vez, en esa resurrección van a resucitar todos los santos de Dios, todos los fieles que han muerto a través de las edades, van a resucitar finalmente para encontrarse con Cristo, ¿verdad?, en las nubes del cielo. Y entonces Cristo, ¿verdad?, se los va a llevar al cielo. Esperamos estar ahí, ¿verdad, hermanos? Entonces esa es la resurrección general, esa es la resurrección, ¿verdad?, que muchos de nosotros la entendemos y la conocemos. Es la resurrección la cuarta resurrección de un grupo de hijos de Dios, ¿verdad?, en este caso. Entonces, hablando de lo que va a suceder en ese tiempo, hermanos, vamos a ver, les voy a leer una referencia de los grupos de hijos de Dios que van a componer el reino de Dios. ¿Okay? Van a haber diferentes grupos y los podemos identificar
¿verdad? Por el tiempo que fueron resucitados, o por sus vestiduras, o por el hecho de que vinieron de la iglesia adventista, o si vinieron del mundo. Y hay una referencia donde el mensajero lo explica esto. Esta referencia la encontramos, se las voy a leer, Tratado número 9, la página 65 y la página 66. Me gusta esta referencia porque básicamente aquí nos muestra los grupos de santos de Dios que van a componer el reino premilenario. ¿Okay? Los que van a ser resucitados van a ser los últimos. Son los últimos que se van a juntar, se van a unir a todos los redimidos de Dios. ¿Okay? Va a ser el último grupo, podemos decir, que se va a juntar con todos los redimidos de Dios. Porque acuérdense que en el tiempo del reino premilenario, bueno, les voy a leer referencia para que ustedes la aprecien. Tratado número 9, la página 65 y 66 dice: 5 grupos en el reino. Estos grupos son, número 1, los 144,000 israelitas, las primicias de los vivos. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su enseñoreador. Jeremías 30:21. Regresarán a Jerusalén y estarán en el monte de Sión con el Cordero. Número 2. Aquellos que Juan vio después del sellamiento de los 144,000, recogidos de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, durante la grande tribulación en el tiempo de angustia, cual nunca fue, la gran multitud que va a Jerusalén antes de la resurrección. Número 3. Aquellos que serán despertados para la vida eterna en la resurrección de Daniel 12:2. Número 4. Aquellos israelitas que saldrán en la resurrección de Ezequiel 37 del 1 al 14. 5. Grupo 5. Todos los que surgen en la resurrección de Apocalipsis 26. Colectivamente estos son todos los israelitas y gentiles que regresarán a Jerusalén, poseerán la tierra prometida y luego toda la tierra. ¿Sí notaron ahí, hermanos? Son los grupos que van a estar en el reino. Primeramente los 144,000. Bueno, ya el cartel en verdad se los menciona, los 144,000. Segundo, la gran multitud. Tercer grupo, los resucitados en la resurrección especial. Cuarto grupo, los resucitados en la resurrección de Ezequiel 37. Y finalmente, el último grupo que se junta con todos los santos que están en el reino premilenario son los resucitados, que son resucitados cuando Cristo venga. Lo que está ahí en Apocalipsis 20 y lo que está aquí en 1 de Tesalonicenses 4. ¿Verdad? La resurrección grande, la resurrección general, donde todos los hijos de Dios son resucitados de todas las edades. Ahí vamos a tener a los mártires, van a resucitar muchos de los apóstoles, van a resucitar los reformadores, ¿verdad? Durante la reforma protestante, van a resucitar los antediluvianos, van a resucitar a muchos que durante el tiempo de los israelitas, ¿verdad? Del reino. Todos los hijos de Dios de todas las edades van a resucitar y finalmente se van a unir con los 4 grupos que están en el reino premilenario. Entonces, hermano, esos van a ser los 5 grupos que van a componer, como dice ahí la referencia, el reino de Dios. Todos los redimidos, desde la creación hasta el fin del tiempo, van a estar allí. Todos los grupos, los 144,000, la gran multitud, los resucitados de la resurrección especial, los resucitados de Ezequiel 37 y finalmente todos los hijos de Dios resucitados de todas las edades. Son los redimidos de todas las edades que van a poseer la tierra, que van a estar en el reino de Dios y finalmente Cristo se los lleva, nos unimos en el aire y entonces Cristo nos lleva
a la eternidad, al cielo. Esos son los grupos, hermanos, que van a estar allí. Bueno, hermanos, espero que esto les haya ayudado. Ahora nos falta otra resurrección que viene siendo la última. Y la última resurrección es la quinta resurrección de grupos, acuérdense. Es la que toma lugar después del milenio, después de los 1000 años. Y esta resurrección básicamente es la resurrección de los impíos. Esta es una resurrección de impíos. Cuando venga Cristo, destruye a todos los impíos y entonces todos están ahí en la tumba. Y van a estar en la tumba, ¿verdad?, por el tiempo de los 1000 años. Y en otra ocasión podemos estudiar eso. Es una profecía muy interesante, lo que va a suceder durante el milenio. El diablo va a estar solo por 1000 años, no va a poder engañar a nadie. Y después del milenio es cuando Cristo resucita a los impíos para que entonces finalmente los destruya. Y esa es la quinta resurrección que la Biblia nos registra. Y vamos a leer esa última resurrección. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 20 y lo podemos leer del versículo del 1 al 15. Apocalipsis 20 del 1 al 15 y dice esto: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser dejado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, y Cristo reinará con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien, hermanos, entonces aquí tenemos la resurrección de los impíos, que sucede justamente después del milenio. Después del milenio, después de los 1000 años, los impíos son resucitados. Son resucitados por un poco de tiempo, es lo que la Biblia dice. Y en otro estudio, ¿verdad?, les voy a explicar un poquito acerca de eso, pero les voy a leer una referencia que nos muestra algo de esto. En otras palabras, son resucitados después del milenio y van a durar exactamente un tiempo de 100 años.
Isaías 65:20, Apocalipsis 20, donde dice, aquí dice, y después de esto deben ser desatados por un poco de tiempo. Ese poco de tiempo es un periodo de 100 años. Durante esos 100 años, es muy interesante lo que va a suceder. Durante esos 100 años los impíos empiezan a construir armas de guerra, porque el diablo los empieza a engañar y ven a la Santa Jerusalén y entonces el diablo los engaña a tal grado que ellos piensan que pueden tomar la santa ciudad y entonces empiezan a construir armas, ¿verdad? Empiezan a fabricar armas de guerra con el propósito de tomar la ciudad. Entonces eso sucede en el periodo de los 100 años. Ahorita les voy a leer una referencia que muestra esto. Pero el hecho es, hermanos, de que son resucitados después del milenio y finalmente Dios los va a matar, Dios los va a destruir, ¿verdad? Los va a consumir con fuego y finalmente va a destruir, va a quitar completamente la maldición y el pecado para siempre. Entonces aquí en Apocalipsis 20 básicamente tenemos la resurrección de los impíos, que sucede después de los 1000 años. En esta resurrección van a resucitar todos los impíos desde el principio hasta el fin del tiempo. Dice la Biblia que van a ser como la arena del mar, que no se va a poder contar, de la cantidad de malos que van a resucitar. Y finalmente Cristo los va a destruir para siempre. Y esa es la resurrección de los impíos. Les voy a leer una referencia. Esta referencia la encontramos en el Conflicto de los Siglos, la página 721 y la página 722, hablando de este evento. Aquí la hermana White comenta algunas cosas muy interesantes. Dice, entre aquella inmensa muchedumbre se cuentan numerosos representantes de la raza longeva que existía antes del diluvio. Hombres de estatura elevada y de capacidad intelectual gigantesca, que habiendo cedido al dominio de los ángeles caídos, consagraron toda su habilidad y todos sus conocimientos a la exaltación de sí mismos. Hombres cuyas obras artísticas maravillosas hicieron que el mundo idolatrase su genio, pero cuya crueldad y malos ardides mancillaron la tierra y borraron la imagen de Dios, de suerte que el Creador los hubo de raer de la superficie de la tierra. Allí hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar reinos. La muerte no los cambió. Al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaron. Se levantan animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando cayeron. Satanás consulta con sus ángeles y luego con esos reyes conquistadores y hombres poderosos. Consideran la fuerza y el número de los suyos y declaran que el ejército que está dentro de la ciudad es pequeño, comparado con el de ellos, y que se los puede vencer. Preparan sus planes para apoderarse de las riquezas y gloria de la Nueva Jerusalén. En el acto todos se disponen para la batalla. Hábiles artífices fabrican armas de guerra. Renombrados caudillos organizan en compañías y divisiones las muchedumbres de guerreros. Y hermanos, ustedes pueden leer toda la referencia allí en el Conflicto de los Siglos. Ahí más adelante dice que finalmente Cristo viene, ¿verdad? Y cierra las puertas de la santa ciudad y básicamente los destruye para siempre. A los impíos, a los ángeles malos y al diablo. Y ahí menciona a la hermana White que el diablo dice que va a sufrir un sufrimiento terrible. Van a sufrir, ¿verdad? Van a ser quemados y van a ser destruidos para siempre.
Y es muy interesante, hermanos, ustedes lean lo que está ahí escrito, pero básicamente esas son las resurrecciones. Esa es la resurrección final. Y esa resurrección solamente incluye a los impíos, solamente incluye a aquellos que no fueron sus nombres registrados en el libro de la vida. Todos los impíos de todas las edades, todos ellos van a ser resucitados, ¿verdad? Después del milenio. Después de los mil años, el diablo, ¿verdad? Dios los resucita y el diablo empieza a engañarlos y finalmente son destruidos por Cristo para siempre. Entonces, hermanos, son las 5 resurrecciones. La primera la vimos con Cristo cuando resucitó una compañía con Él. Después la que está por venir es la resurrección especial de justos y también con impíos. Una resurrección especial o una resurrección mixta o parcial. Después vimos la resurrección de Ezequiel 37, que solamente va a incluir a puros israelitas. Y finalmente, bueno, en este tiempo, hablando del tiempo antes del milenio, tenemos la resurrección general, cuando venga Cristo. Después del milenio tenemos la resurrección de los impíos. Son 5 resurrecciones. Y como les dije al principio, la Biblia registra como 14 resurrecciones, ¿verdad? Desde el tiempo de Elías, el tiempo de Eliseo, tiempo de los apóstoles, de personas, individuos, pero el estudio mayormente habla de los grupos de personas que van a ser resucitados. Y espero, hermanos, que este estudio les haya quedado claro en sus mentes, ¿verdad? Porque siempre hay preguntas acerca de la resurrección especial, mayormente esa. ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuáles son los eventos? ¿Qué va a estar pasando? Pero espero con la referencia que les he dado, el tema ya les quede claro en cuanto, ¿verdad? ¿Cuándo va a suceder? Va a suceder muy pronto, hermanos. Y ahorita es el privilegio que nosotros tenemos de prepararnos, de estudiar la palabra de Dios y prepararnos para esos eventos, ¿verdad? Esperamos con la ayuda de Dios que podamos ser parte de ese pueblo, los 144,000, los que no van a tener esa experiencia de morir, sino que van a estar vivos. Pero la Biblia y, ¿verdad?, el mensaje nos enseña que muchos no van a poder pasar esas pruebas o la última angustia, ¿verdad? Sino que Dios los va a poner a descansar. No sabemos, hermanos, confiamos en el Señor y nuestras vidas están en sus manos, pero siempre, ¿verdad?, queremos y anhelamos ser parte de ese pueblo especial que no va a experimentar la muerte, sino que van a estar vivos. Pero si Dios permite y muchos, ¿verdad?, llegamos a la tumba, la promesa es de que si somos fieles, Dios nos va a resucitar y vamos a participar de esas bendiciones, vamos a participar de esas promesas que Dios tiene preparados para su pueblo. Y esto nos muestra, hermanos, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el gran amor que Dios tiene por su pueblo. Desde el principio hasta el final, Dios ha manifestado su cuidado, su protección y su bendición por su pueblo. Y estas referencias, este estudio de las resurrecciones nos muestra el gran amor, que Dios en su gran amor va a resucitar a sus pueblos, va a resucitar a sus hijos para que finalmente, ¿verdad?, participen de las bendiciones que Dios tiene para ellos. Voy a terminar con una última referencia. Esta referencia se encuentra en el Deseado de todas las gentes. Les voy a leer la página 590 y la página 591. Y esta referencia, quiero terminar con esta referencia, me gusta, siempre la uso, ¿verdad?, para compartir algunos estudios con los hermanos. Y esta referencia me gusta porque nos muestra el tiempo en que estamos viviendo y nos hace pensar, nos hace meditar en lo que es más importante, ¿verdad?, y en lo que debemos de estar involucrados. Noten lo que dice aquí. Desea de todas las gentes, las 5:90 dice. Dice, la crisis se está acercando gradual y furtivamente a nosotros. El sol brilla en los cielos y recorre su órbita acostumbrada, y los cielos continúan declarando la gloria de Dios.
Los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando y edificando, casándose y dándose en casamiento. Los negociantes siguen comprando y vendiendo. Los hombres siguen luchando unos con otros, contendiendo por el lugar más elevado. Los amadores de los placeres siguen atestando los teatros, los hipódromos, los garitos de juego. Prevalece la más intensa excitación y sin embargo el tiempo de gracia está llegando rápidamente a su fin y cada caso está por ser decidido para la eternidad. Satanás ve que su tiempo es corto. Ha puesto todos sus agentes a trabajar a fin de que los hombres sean engañados, seducidos, ocupados y hechizados hasta que hayan terminado el tiempo de gracia y se haya cerrado para siempre la puerta de la misericordia. Solemnemente llegan hasta nosotros a través de los siglos las palabras amonestadoras de nuestro Señor desde el monte de las Olivas. Mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad pues, orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sí, hermanos, hemos llegado a este tiempo crítico, a este tiempo solemne en el cual estamos viviendo. Y aquí dice, esta referencia dice que la crisis se acerca. Y sin embargo vemos en el mundo, hermanos, como dice la referencia, el sol sale, los hombres siguen, ¿verdad?, comiendo, bebiendo, trabajando, buscando los placeres de la tierra. Sin embargo, dice que se está cerrando la gracia. Mientras la gente está preocupada por ganar más dinero, edificar, construir, disfrutar de los placeres, dice, prevalece la más intensa excitación y sin embargo el tiempo de gracia está llegando rápidamente a su fin. Y la pregunta es, ¿quién de nosotros nos estamos dando cuenta, hermanos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración y al estudio de la palabra de Dios? Aquí la referencia dice, note lo que dice, dice que Satanás ve que el tiempo es corto y dice que pone a todos sus agentes, a los demonios, a trabajar para que los hombres sean engañados, seducidos, ocupados y hechizados hasta que se haya terminado el tiempo de la gracia. ¿Y no lo vemos eso, hermanos, hoy en día? Por la excitación que se nota, se manifiesta en el mundo. Muchos somos, como dice aquí, engañados, seducidos, ocupados, hechizados, con tantas cosas que el mundo ofrece. A veces por la computadora, por el internet. A veces por las redes sociales que uno está dedicando tiempo a contestarle a esta persona o hice esto o lo que sea y se pasan horas y sin embargo uno no ora, uno no estudia, uno no busca la presencia del Señor. Y eso es lo que el diablo quiere, que el tiempo de gracia se termine, que pase y llegue a su final y que la gente esté ocupada, que esté trabajando, ¿verdad?, mucho o en exceso y que no haya tiempo para estudiar y para dedicar un tiempo con Dios en oración y en el estudio de su palabra. Y por eso la referencia termina diciendo, ¿verdad?, las instrucciones de Jesús, que dice, velad y orad. Dice que velemos y oremos, que nuestra mente, nuestro corazón no sea llenado con los cuidados de esta vida y que no tengamos tiempo para dedicar con el Señor. Y hermanos, los dejo con esta referencia, los invito que estudiemos, los invito a que oremos. Todos nosotros estamos luchando, tenemos una lucha, ¿verdad?, con la carne, con el mundo, con el diablo. Oremos los unos por los otros, en vez de estar criticándonos, peleándonos, juzgándonos. Hermanos, hay que orar. ¿Por qué?
porque cada uno tenemos una lucha individual. Estamos luchando, estamos peleando, tratando y buscando la justicia y la perfección de carácter. Y en esa jornada es bueno que estemos ayudando y apoyándonos, ¿verdad? No atacándonos, no criticándonos, sino ayudándonos, porque queremos lograr el mismo objetivo. Queremos llegar a ese lugar donde podamos encontrarnos con el Señor. Y hermanos, espero que este estudio les haya ayudado a entender más acerca de las resurrecciones, especialmente la resurrección especial. Y espero, hermanos, que sigamos adelante confiando en el Señor para que algún día podamos ser parte de uno de esos grupos que va a participar del reino de Dios. De esos grupos que van a estar ahí, de todos los redimidos de la tierra, de todas las edades que vamos a estar ahí en el reino de Dios. Espero que logremos llegar allí y que algún día podamos estar con nuestro Señor Jesús en su reino y por la eternidad. Que Dios los bendiga. Voy a terminar con una oración. Vamos a orar. Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y misericordia, por estas profecías que tú nos das, de lo que tú vas a hacer muy pronto con tu pueblo, de tu amor y misericordia. Te pido que nos ayudes para que podamos velar y orar y que no podamos ser engañados por el enemigo o por los cuidados de esta vida. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti y bendícenos. Bendice a todo oyente, a toda persona que va a ver este video, que tu presencia esté en sus vidas y que tu poder de tu Santo Espíritu pueda guiarlos a toda verdad. Quédate con nosotros y bendícenos, pues te lo suplico todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, es mi deseo y mi oración. Amén.